Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es El Rumbo de la Tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a conversar con Roberto Quiroz Canela. Él es el primer suplente del Defensor del Pueblo. Buenas tardes, bienvenido al programa. Bienvenido. Bienvenido, gracias por la oportunidad y por la invitación. De verdad que agradezco el gesto de este programa. Vine en una oportunidad y hoy agradezco públicamente la invitación que me han hecho para hablar de algunos temas. Aquí estoy. Pero yo quiero que hablemos, que iniciemos con un tema que a mí en términos personales me tiene muy orgulloso, henchido de orgullo. Sí, ahí están los voceros. Que tiene que ver con este hijo que acaba de parir, Roberto Quiroz, que se llama La víctima en el proceso penal, derecho y prerrogativas. Es un libro que tiene que ver con el abordaje de una parte en el proceso regularmente, bueno, no vamos a decir que casi olvidada, aunque fue hasta cierto punto elevada, incluso en términos constitucionales, porque le crearon también a la víctima su defensoría de la víctima. Pero en todo caso, ¿qué tipo de abordaje tenemos aquí? ¿Es desde el punto de vista del derecho penal, aunque dicen el proceso penal, o también desde el punto de vista de las garantías sustantivas de la persona afectada victimizada por un hecho punible? Sí, claro. Mire, en primer orden hay un puntito que hay que aclarar, que si bien la misma Constitución y el Código Procesal Penal prevé la defensa legal para las víctimas, lo genera desde una perspectiva de diferencia, en el sentido de que tenemos una defensa pública para imputados que asiste de manera gratuita a los imputados con alcance nacional, pero para la víctima no existe esa misma figura. Se habla de que tiene la misma oportunidad o de cantidad de abogados que pudiera tener un imputado, pero no se ha incrementado un proyecto que pueda ser a nivel nacional para la víctima, por lo que todavía hay una desventaja. En cuanto al libro, yo lo que busco con el libro, así mismo como usted plantea, desde varios aspectos. Aquí se va a hablar hasta de revictimización secundaria. ¿Qué implica la revictimización secundaria? Cuando la misma persona, un fiscal, un abogado, cualquier persona que dé servicio para el Poder Judicial, revictimiza en el sentido hasta de la forma en cómo trata a esa víctima. Muchas veces lo dejan sentado un día entero y al final sencillamente le dicen su audiencia se suspendió y está fijada para 2 meses. La persona se va sin saber absolutamente qué pasó, pero nadie le preguntó tampoco cuáles fueron los sacrificios que ella tuvo que tener para estar ese día en ese tribunal, por ejemplo. Doctor, Entonces, ¿cómo usted califica el hecho, por ejemplo, de que una persona acusada, por ejemplo, y el juez lo absuelve y no le dice váyase para su casa? Ese hombre que ya está libre de toda acusación y ha sido absuelto por un juez en un tribunal, tiene que volver a la cárcel antes de ir a su casa. esas son de las malas prácticas que tiene la errónea aplicación por parte del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 337 del Código Procesal Penal, cuando dice que hay sentencia absolutoria, dispone la libertad desde la misma sala de audiencia. Ahora bien, aquí hay unos temores cuando hay un preso, que no se sabe de quién es el preso, si es de la Procuraduría, si es del juez, si es del fiscal. Entonces, un policía le dice al juez, cuando el juez dicta una sentencia absolutoria, yo no me puedo llevar un papel para la cárcel, a mí no me van a recibir un papel, yo tengo que llevarlo a él y cuando lo depuren allá es que yo lo suelto. Pero esas son de las malas prácticas porque la ley dispone otra cosa. Y de las cosas que ha afectado, escúcheme, solamente para aportarte, de las cosas que ha afectado justamente la mala imagen o ha contribuido a la mala imagen de la policía, que era originalmente quien tenía la custodia de los presos, que fueron lo que implementaron esa práctica cuando el código empezó Ahora, a en el caso funcionar. hipotético y aparentemente no probable, de que un juez le diga al policía, suelta a ese hombre, que ese hombre ya no es culpable de nada, ¿qué pasaría? Si el policía insiste en llevárselo, no incurriría en un desacato. Mire, en Ciudad Nueva se dio en una oportunidad, no sé si Valentín vivió ese momento, en el que 2 defensores prácticamente se llevaron un imputado desde el salón de audiencia porque el juez había dictado sentencia absolutoria. Eso prácticamente implicó un choque en ese momento entre policías y defensores, porque esos policías no se querían ir del Palacio de Justicia sin ese detenido. Creo que solo en San Juan se ha logrado mínimamente la libertad en San Francisco, en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís creo que se estila en San Francisco, Pero pero San Francisco de Macorís, debo decir aquí, es el oasis jurisdiccional de este país. San Francisco es otro mundo, eso parece otra tierra, porque ahí se aplica el derecho. Bueno, se aplica el derecho porque hay jueces responsables. Porque hay jueces responsables. Exactamente. Aunque debo decir una estadística
para salvar algunas situaciones. Yo no sé la calidad porque no me he metido en el término de calidad, pero la Suprema Corte de Justicia está fallando los expedientes del año 2022, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. O sea que las moras, quedan como 50.000 expedientes del año pasado. La mora ha bajado de forma increíble. Eso es positivo. Eso es plausible, don Miguel. Estamos hablando de un asunto casi inaudito. Lo que está haciendo la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia es prácticamente inaudito. Inaudito que no se oye, ¿verdad? No, inaudito es que está por encima de lo insólito. Y insólito no es el que está solito. Sí. Ah, bueno, es un sí. Entonces, quiero, ¿qué tenemos aquí? Este libro, ¿qué lo inspira y a qué blanco de público va dirigido? Ese libro, de hecho, esta mañana un defensor me dijo, no te voy a comprar el libro porque habla de la víctima y nosotros aquí solamente defendemos imputados. Le digo, bueno, te equivocas en el argumento porque el que ejerce defensa de imputado tiene que conocer cuál pudiera ser la posible teoría de un querellante, de un actor civil. Y justamente en este libro nosotros hablamos, de hecho, desde la diferencia que hay entre denuncia y querella, que ustedes mismos saben que muchas veces hay una confusión, cuando simplemente se va a la policía o al Ministerio Público y se relata un hecho, hay quienes hablan ya de la interposición de una querella y no es así. Entonces en este libro venimos a aclarar ese tipo de situaciones, así como hablar de cuál es la participación real de la víctima en todas las etapas del proceso penal. Desde el momento en el que el Ministerio Público decide, por ejemplo, otorgar un criterio de oportunidad, si la víctima debería de estar informada o tener algún tipo de conocimiento. Ustedes fueron los que lograron que la víctima tuviera igualdad en términos de representación jurídica. Así es. Pero se pueden dar dos clases de víctimas, supongo yo. Por ejemplo, el que es objeto, por ejemplo, de un atentado o de una agresión por parte de un tercero, o el que es objeto de una agresión por parte de la justicia misma. Bueno, en el último caso que usted plantea, lo que se llama justamente revictimización. Sí. Cuando la misma justicia a esa persona que está ahí no sabe ni siquiera explicarle cuál ha sido la decisión que ha tomado. Pero en el libro, en el segundo capítulo, habla... ¿En cuál de los dos? Porque Lo que pasa es que el de litigación penal ya es un libro que data desde el 2020, la segunda edición. En el de la víctima, pero entonces, tenemos... Pero hay litigación penal en favor de la víctima, ¿verdad? Sí, no, claro. Él plantea cuáles pudieran ser la forma hasta de interrogar a una víctima en un tribunal. Por ejemplo, tú mismo has vivido la experiencia de estar en un tribunal y escuchar que el propio abogado que representa a la víctima, una víctima que no estuvo en el lugar de los hechos, preguntándole qué pasó. Ahora, si esa víctima no sabe. ¿Por qué la figura de portada, de cubierta del libro? Usted habla de víctima en el proceso penal. ¿Por qué entonces la balanza está nivelada? Pero, don Miguel, deje que Quiroz le diga por qué la balanza está pero usualmente ligeramente. Simbolismo, ¿no? Sí, claro. y la simbología cuando se habla de imputado es que esté ligeramente inclinada. Adelante, Quiroz. Pero recuérdese que en la vida hay aspiraciones que uno tiene, y la aspiración es que las víctimas en algún momento estén equilibradas al nivel de los derechos de los imputados. Hay un hipergarantismo, que eso yo no puedo venir aquí y decir que no existe. Hay un hipergarantismo. Si hoy usted me pusiera a elegir que yo quiero ser víctima o imputado, yo le digo que yo quisiera ser imputado, por el tratamiento que se ha dado hasta el día de hoy. Ser víctima en este país es difícil, y yo lo que busco con este libro es inquietar a esos abogados, esos actores del sistema que deben de darle esa representación a la víctima para que la asuman con responsabilidad y con una actitud diferente. ¿Por qué usted preferiría ser imputado y no víctima cuando aquí se habla tanto de la violación del debido proceso? Y de prisiones preventivas exageradas, excesivas, que incluso ha sido condenado, no en términos de sentencia, ¿verdad?, jurisdiccionales, el país por ese tipo de prácticas. Pero ¿qué ustedes tienen? Por ejemplo, ustedes tienen un sistema de defensa pública que cualquiera quisiera estar defendido por uno de esos muchachos. Sin embargo, no es así cuando se trata de víctimas. Los que dan el servicio de víctima están haciendo su mejor esfuerzo, pero por cantidad de personal no pueden dar un servicio como tal. Pero Quiroz, hay casos, tú los has vivido, donde las intríngulis del proceso exigen, por ejemplo, del Ministerio Público y de la defensa técnica, usar todas sus inteligencias y su tiempo, su esfuerzo tendente a la consecución de elementos probatorios que sirvan lo suficiente para las procuras que ellos tienen a lo interno de ese caso, que son eminentemente complejos. Y sin embargo, la víctima, por ejemplo, termina siendo gananciosa de forma accesoria
en el vehículo, su vida montada en el vehículo del Ministerio Público, solamente diciendo una palabra, me adhiero, bueno, son dos, me adhiero, y resolvió todo su problema. Entonces, yo creo, salvo tu mejor parecer, que aquí hay una tendencia en la práctica, no desde el hipergarantismo que se encuentra en los escritos, que se encuentra en el Código Procesal Penal, por ejemplo, pero que no se practica, no se lleva a efecto. Yo creo que sí hay un hipergarantismo en la parte retórica del derecho procesal penal, pero en la práctica aquí hay un amparo excesivo por la víctima. Lo que pasa es que eso tú lo puedes ver en los casos en los que la víctima sí está consciente de que su participación en el proceso es importante. Pero ¿qué pasa con aquella víctima que por falta de orientación deja de asistir a su proceso? Pero la conciencia con respecto a la víctima es sistémica y no tiene que ver necesariamente con por ejemplo, el resguardo que ofertan el Código Procesal Penal, la misma Constitución de la República, porque yo he visto, salvo tú, bueno, no sé qué criterio tú tienes en ese sentido, que el Código le dio a la víctima en el artículo 83 ciertas prerrogativas inexistentes hasta ese momento y la elevó todavía en el 85 para que pueda accionar más allá. Y la víctima tiene una prerrogativa que no tenía en el Código de Procedimiento Criminal, que ahora puede pedir penas y antes no podía. Eso le estaba vedado porque solamente, penas privativas de libertad, porque siempre pudo pedir indemnización pecuniaria. Está bien, en esa parte estamos totalmente de acuerdo, pero aún así la víctima, si tú la ves desde la perspectiva de una realidad, sigue en desventaja. Y esa desventaja se genera muchas veces por la falta de orientación aún del mismo Ministerio Público hacia esa víctima. ¿Y qué propone el libro? Bueno, nosotros vamos a pedirle a la gente dónde va a estar de venta primero, antes de preguntarte qué propone el libro. ¿Dónde va a estar a la venta? ¿Dónde se puede...? Estamos haciendo ventas directas. En Higüey la venta la está trabajando Justicia Investigativa. ¿Y Wilbur? ¿No está ya Wilbur? Todavía no estamos ahí, pero vamos también a trabajar con Portentini, aquí con la Biblioteca Jurídica Internacional. Y frente a los palacios, por lo general, en los muchachos que tienen los stands que están ahí, Froilo, y esos muchachos van a tener el libro, o ya lo tienen el libro para la venta. Los que quieran también de manera directa a través del 809-802-5581, que es mi teléfono, pueden comunicarse y con mucho gusto yo le hago llegar el libro. Que llamen para eso solamente, ¿verdad? Llaman para eso y para otra cosa. Los abogados, principalmente los que están iniciando en el proceso, saben que en mí tienen un aliado para orientarle, principalmente para que puedan iniciarse en esta labor tan bonita que es el ejercicio del derecho. Entonces, con respecto al contenido del libro, la pregunta que iba a hacer con antelación, ¿qué tú propones en términos conclusivos para salvar o aminorar lo que tú entiendes que son taras que afectan el desarrollo del derecho, vamos a decir, la ejecución en términos prácticos de las vías de derecho de parte o a cargo de la víctima? Bueno, que el tema de la representación pase de ser un poema a ser una realidad, que se llene el vacío legislativo de la ley, de una ley tipo la Ley de Defensa Pública para la representación legal gratuita de las víctimas. Esa es una de las propuestas que hacemos en el libro. ¿Pero y eso no existe? No, como tal no. Existe un proyecto modelo que es el Releví, que valoro mucho el esfuerzo. ¿Qué es eso, Releví? Releví es el servicio gratuito de víctimas, que tiene servicio en San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Santiago y Distrito Nacional, y en la provincia de Santo Domingo, en ninguna otra parte del país. Entonces la propuesta es que ese sea un servicio a nivel nacional como lo es el de defensa pública, y con profesionales preparados técnicamente y altamente cualificados para dar este servicio. Y como tú te manifestaste ser un defensor de la clase jurídica, y lo creo, porque en la práctica ha sido así, ¿dónde queda el abogado privado? Si tenemos defensoría pública para los imputados y defensoría de la víctima para las víctimas, ¿dónde queda el abogado privado? Más que nadie lo sabe, porque usted ha sido un abogado de éxito. ¿Por qué? Por el servicio de calidad que da. Igual, defensa pública existe y representa tal vez el 70, el 80% de las personas que tienen conflicto con la ley penal. Y aún así hay abogados que siguen captando buenos casos, como en el caso suyo. ¿Por qué? Por la calidad del servicio que brinda. No habría una competencia desleal, no la habría en lo absoluto,
porque la mayoría que van a acudir como víctima a ese servicio son personas de escasos recursos. Por ejemplo, y me excusa, hay un tema muy importante que se dio en estos días, no sé si usted lo vio, de un abogado de este país muy famoso que pretenden demandarlo hasta en daño y perjuicio porque asumió los derechos de una víctima porque no tenían con qué pagar un abogado. Y al final, no sé, el nombre lo da usted, al final ese caso se cayó porque este abogado dejó de asistir. Entonces, un servicio legal gratuito de víctima buscaría que esto no suceda. ¿Cómo emancipar esos hijos nacidos, casi siamesizados, por si se puede utilizar el término, por crear uno, siamés no, pero que nacen y se quedan como un apéndice de algunos órganos, como es el caso de la Defensoría Pública hacia los imputados, o el caso de la Defensoría de la Víctima, uno nacido prácticamente pegado del Poder Judicial, que tiene una escuela en conjunto, que tiene un ciclo de formación conjunto, que tiene ciertas directrices y que incluso en la selección de su cuerpo directivo intervienen estamentos al margen del mismo cuerpo. O, en el caso de la Defensoría de la Víctima, que nace prácticamente al amparo y la directriz del Ministerio Público. ¿Cómo emancipar estos cuerpos? Bueno, mire, ya Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su discurso del 7 de enero de este año, advirtió de que el presidente de la Suprema no debería ser el presidente del Consejo de la Defensa Pública, que esta institución ya debería de lograr definitivamente su independencia. Se independizó por parte en el 2009 con la ley 277-04. Pero esa independencia no ha sido real porque todavía el Poder Judicial sigue siendo parte del Consejo. Habría que trabajar, habría que modificar la ley para ello, y es algo que entiendo que se puede conseguir. Y si se modifica la ley, supongamos que nos enmarquemos en el compromiso necesario de modificar la ley. El artículo 5 y el 2 de la ley 277, que tiene que ver con la carencialidad como condición para recibir el servicio de la Defensoría Pública. ¿Qué sería con eso? ¿Qué usted propondría? No, es que eso puede seguir igual. Aquí lo único, ¿Igual? Sí, señor. Lo único que habría que reforzar es que quien pueda pagar un abogado se le haga un trabajo socioeconómico y se le determine que esa persona puede pagar abogado y se le establezca esa realidad para que él pueda contratar a un abogado. Pero no privado. Seguiría igual, Quirosa. No, yo estoy de acuerdo con eso que tú dices, totalmente de acuerdo. No, pero es que eso está diseñado para eso. El problema es que ahí ha faltado logística, pero está diseñado para eso. Está diseñado para eso. Claro que sí. Y entonces la Defensoría Pública recibe, por ejemplo, una persona acusado de corrupción, lo que sea, ¿verdad? La persona se determina que tiene muchísimos recursos económicos, no necesariamente que tengan que ver con el tipo penal como resultado o producto del tipo penal, pero tiene recursos. Plantéele a esa persona, plantéele a esa misma persona que como él va a querer los servicios de defensa pública, él va a tener que pagar una cuota de su proceso, consignarlo a defensa pública, ese dinero que él va a tener que pagar. ¿Qué él va a hacer? Cuando él vea que le van a asignar un defensor que tiene 300 casos, él va a decidir contratar los servicios de un abogado Sí, privado. pero yo estoy de acuerdo. El problema mío no tiene que ver con eso, tiene que ver específicamente con cómo la institución, qué vehículo se va a utilizar para que la institución pueda recibirlo. Trabajo socioeconómico, y ahí se va a determinar si se puede pagar. Porque Pero le digo una ¿entraría cosa, ¿entraría directamente o a través de Hacienda? Puede ser a través de Hacienda, pero ahí hay un tema, Valentín. Así como yo le digo a usted que Defensa Pública puede generar mecanismos, también hay que establecer de los muchos abogados que abandonan a los clientes cuando ya económicamente han quedado en bancarrota y lo dejan a su suerte para que al final como quiera tengan que caer en Defensa Pública. Entonces, ¿por qué un abogado privado cuando asume un proceso, hasta por un tema de ética, ya cobró todo el dinero del mundo, no continúa con ese imputado hasta el final? Y el símil con respecto a la Defensoría de la Víctima, o lo que tiene que ver con la víctima, lo que tenemos es que reforzar los mecanismos de estos abogados para que puedan dar un servicio igualitario. Ajá, ¿y cómo haríamos eso? Se puede hacer, es solamente establecer logística, tener más personal, pagarle mejor a los abogados que representan a la víctima para que estén concentrados en dar ese servicio. Entonces eso se puede lograr. Este libro solamente va a estar en la venta en los kioscos
a nivel de, de no, los a pasos de través de justicia. Amazon también. Amazon. Sí, correcto. ¿Y cómo se...? Yo nunca he comprado en Amazon, explícame eso. No, Michelle, que me ayuden en eso. Por ejemplo, el otro libro que es litigación penal, usted pone litigación penal en Google y eso le va a enviar a un link de Amazon. Y ahí usted puede comprarlo y el mismo Amazon le va a establecer para que usted pueda descargarlo. Es digital entonces. En digital, correcto. En Amazon es en digital. Ahora físico, el libro estará solo en República Dominicana, en los diferentes stands y a través del número que ya compartimos. ¿Cuál número? No recuerdo. 809-802-5581. ¿Se puede comprar un solo libro o un grupote de libros para regalarlo? Toda la cantidad que usted pueda querer están disponibles. ¿Qué importancia tú crees, qué aporte, y no estaría bien que lo diga yo, o que lo diga usted, perdón, deberíamos preguntarle al prologuista, pero qué aporte en términos macro o de forma específica tú entiendes que esta obra hace para con el derecho penal? Mire, usted ha mencionado el prologuista, que en este caso es Pablo Ulloa, el defensor titular del pueblo. Él da una visión desde su perspectiva dentro de una de sus profesiones, que es la psicología, una visión muy importante de lo que él entiende que debería ser el giro para las investigaciones en lo que hayan víctimas involucradas. Entonces, el libro, en sentido general, el aporte que trae es empoderar a aquellos abogados, no solamente de los que puedan dar un servicio legal gratuito, sino a todos aquellos abogados que se vean enfrentados a defender una víctima de un hecho criminal. Aquí van a tener los tópicos que necesitan hasta para una posible conciliación, o si se ha hecho cualquier propuesta de solución alterna al conflicto, aquí van a tener argumentos que podrán utilizar para esos momentos. Yo espero que no haya incluido un capítulo de técnica de litigación, así, ¿verdad? al final, el 17. ¿Cómo hacer? Así, el 17 hay litigación, técnicas adecuadas a lo que puede ser la representación de una víctima. Asimismo, en el 15 tenemos lo que es el posible interrogatorio de una víctima testigo en un proceso. ¿Cuáles son las técnicas a utilizar? Porque no existe un único tipo de víctima, que tal vez ahí es donde ha habido mucha confusión, en creer que la víctima solo es una. En el mismo libro explicamos una serie de víctimas que pueden haber. De hecho, la víctima que puede provocar su propio daño. ¿La víctima que puede provocar su propio daño? Así es. La víctima que el mismo Código Procesal Penal plantea hasta una especie de perdón judicial para un imputado cuando la víctima ha sido causante de su propio daño. En el artículo 340. Una autovictimización. Prácticamente, cuando la víctima ha sido el provocador de su propio daño. Bueno, está por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ley de tránsito, de movilidad ahora como se llama, Sí. El daño que se produce prácticamente la víctima porque el conductor, por ejemplo, no ha podido evitar la afectación de la misma por la imprudencia de la víctima. Así es, se habla de lo que es el daño insuperable para quien fue imputado, que de hecho de ahí es que surge la posibilidad de los criterios de oportunidad. Cuando ese imputado ha recibido un daño de difícil superación, de hecho hasta mayor del daño que él pudo causar. Un accidente de tránsito en el que esa persona, dando reverso, una persona mata a su propio familiar o mata a una persona. O un accidente catastrófico donde esa persona que iba como conductor perdió a su esposo, perdió un hijo y también afectó a terceros. O terminó cuadrapléjico, ni lo quiera Dios. Ninguna de ellas lo quiera Dios. Así es. Pero ciertamente hay situaciones en las que el 463, por ejemplo, del Código Penal establece una serie de remedios tendentes a la consecución de dulcificar la pena por el hecho de que la participación del imputado prácticamente plantea un estadio en el que el mismo debe ser execrado ahora mismo. El 463 es muy ambiguo porque solamente habla de las circunstancias atenuantes, pero no las delimita. Ahí tendríamos que ir al 339 al momento del Código Procesal Penal, al momento de la imposición de alguna pena y sobre esos criterios que los jueces pudieran utilizar para poder llegar a una pena que sea la que realmente se ajusta a resarcir el daño. Y como tú dijiste, y te estoy tuteando, ya se perdió la confianza. Dame un segundo. Se perdió el respeto aquí un poquito. Como usted ha dicho, honorable, egregio y caro amigo, que usted preferiría ser imputado y no víctima. El péndulo que tiene que ver con la aplicación de la pena, digamos, de 2 a 20 años, supongamos. ¿Cuándo en la práctica, para que tú veas que yo le tengo mucho miedo al asunto de ser imputado, cuándo en la práctica el juez se ha decantado por 2 y no por 20? Mira, yo he tenido muchos procesos en los que, de acuerdo a la teoría de caso que se ha utilizado, los imputados han salido beneficiados con pena mínima.
Pero es usted que es un maestro. No, hombre, no, y mucho, y tú mismo la has tenido también, Valentín, porque tú vives en el día a día de la batalla jurisdiccional. A ti es más fácil encontrarte en un tribunal que encontrarte en tu casa. Entonces, claro, hay casos que no justifican una pena de 3 años, que justifican una de 20. Pero aún así pudieran ser 20 años si se utiliza una estrategia, una teoría adecuada en el que el imputado pueda asumir responsabilidades, pudiera haber condenas favorables. Bueno, señores, estamos hablando con un maestro del derecho que tiene 2 producciones literarias, Litigación Penal, Principio y Fin, y La víctima en el proceso penal. Una tendenciada a la afectación positiva de las garantías penales sustantivas del justiciable y otra en la procura de el amparo de los derechos de la víctima en el proceso penal. En cuanto a ese último, anuncio que el lanzamiento será el próximo jueves 19 en la Universidad del Caribe a las 6 de la tarde, para la que están invitados todos los juristas que me conocen a mí y los que conocen a Valentín. Yo sé que se va a llenar el evento. Es con lo que te conocen a ti, sí, claro. Jueves 19. 6 de la tarde. 6 de la tarde, Universidad del Caribe. Eso es en la 30 de mayo. Bueno, ese día ya tenemos el compromiso de estar allá. Hasta Gabriel se va con nosotros, señores. Ha sido un gran placer tener aquí a un jurista de la estirpe de el licenciado Roberto Quirós, una superestrella de la litigación en la República Dominicana, hasta el otro día que la Defensoría del Pueblo decidió granjearse sus atributos. Era el decano de los defensores públicos en el Distrito Nacional y en el país, y es uno de los grandes referentes que nosotros tenemos, tanto en un ámbito como en el otro, siempre en pos y en favor de los mejores intereses nacionales y de las garantías de derecho y de justicia del ciudadano dominicano. Gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Es un verdadero honor haberte tenido aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y un abrazo a Leila, que he venido 2 veces y no la he sentido.